El perfecto inquilino, de George Gissing. El londinense corriente del West End, ciudadano de ninguna ciudad en particular, sino que habita en un mero conglomerado de casas a cierta distancia de Charing Cross, ha experimentado una fugaz sorpresa cuando, por rara casualidad, su ojo se posó en el nombre de algún periódico como el Battersea Times, el Camberwell Mercury o el Islington Gazette. Para él, estos y otros distritos similares no son más que puntos cardinales de la enorme metrópolis. Puede que los conozca prácticamente, si tiene inclinaciones históricas. Puede pensar en ellos como antiguos pueblos devorados por el insaciable Londres. Pero nunca ha captado el hecho de que en Battersea, Camberwell, Islington, hay personas que llaman a estos lugares su hogar, que nacen, subsisten y mueren ahí como si estuvieran en una ciudad distinta, prácticamente sin conciencia de su anulación en el mapa de una capital mundial. El elemento estable de esta población consiste en personas más o menos tradicionales. A su alrededor hay un continuo ir y venir de nómadas que se mantienen al día, que toman alojamientos por semana, casas por mes, que acampan indiferentemente en regiones antiguas y nuevas, aprendiendo su geografía en trenes y tranvías. Los feligreses permanentes suelen ser muy pobres o establecidos en una prosperidad moderada. Carecen de iniciativa, ya sea para el bien o para el mal. Si están cómodamente, en su mayoría se lo deben al esfuerzo de algún predecesor, y en su mayor parte, aunque escasamente dotados del espíritu cívico, se enorgullecen abundantemente de su permanencia local. Representante de esta clase era el señor Archibald Jordan, nativo de Islington, y a la edad de 45 años, aún fiel a las calles que había recorrido de niño. Su padre inició un pequeño negocio de ultramarinos en Upper Street. Archibald sucedió en la tienda, avanzó con prudencia y finalmente admitió a un socio, cuyo capital y energía aumentaron considerablemente el negocio. Después de cumplir 30 años, el señor Jordan dejó de estar detrás del mostrador. Sin ser muy activo y con un interés moderado por las ganancias, le resultaba agradable pasar algunas horas diarias entre los libros y la correspondencia, y el resto de su tiempo disfrutar de un ocio charlatán, vagando entre los conocidos de toda la vida, o haciendo nuevos en los respetables bares-salones, salas de billar y otros retiros similares que atraían su libertad de soltero. Su vestimenta y porte eran modestos pero impresionantemente respetables. Nunca permitía que sus prendas, hechas por un sastre de Islington, un antiguo compañero de escuela, mostraran el menor signo de desgaste, y la moda apenas afectaba su estilo. De estatura media y tendiendo a la corpulencia, caminaba a un paso constante, como un hombre que nunca había conocido la prisa indigna. En sus calles familiares miraba a su alrededor con un aire jovial de propiedad, o con una mirada de crítica reflexiva hacia cualquier cambio que pudiera estar ocurriendo. Nadie había hablado elogiosamente de su rostro. Él sabía que era un hombre de facciones muy ordinarias, y aceptaba el hecho como algo que ni le había favorecido ni le había impedido en la vida. Pero estaba convencido de que el ojo de ningún hombre tenía un mayor poder de severa y abrumadora reprobación, y este don le complacía ejercerlo sin importar lo trivial de la ocasión. Durante 25 años había vivido en alojamientos, siempre dentro del estrecho rango de la respetabilidad de Islington, pero nunca más de 12 meses bajo el mismo techo. Esta característica peculiar de la vida del señor Jordan lo convirtió en un tema de interés continuo para las caseras locales.
entre las cuales había varias residentes de toda la vida, en términos amistosos con la familia Jordan desde tiempos antiguos. Para ellas parecía una cosa asombrosa que un hombre en tales circunstancias aún no se hubiera casado. Concediendo esta excentricidad, no podían imaginar qué lo hacía cambiar de residencia tan a menudo. No había ninguna casera en Islington que no diera la bienvenida al señor Jordan en sus habitaciones, y una vez que lo tenían, hacían todo lo posible para prolongar la conexión. Se sabía que dejaba una casa por la excusa más trivial, mudándose a otra en la que no podía esperar un trato igualmente bueno. No había explicación para ello. Debía considerarse como un misterio último de la vida y aprovecharlo al máximo como tema perenne de conversación vecinal. En cuanto a la convivencia de tener al señor Jordan como inquilino, no podía haber diferencia de opinión entre las mujeres racionales. La señora Wiggins, de hecho, había tomado tan mal su repentina partida de su casa que siempre hablaba mal de él. ¿Pero quién le hacía caso a la señora Wiggins? Incluso en la tristeza de la esperanza frustrada, aquellas señoras que lo habían alojado una vez y especulaban sobre su posible regreso, declaraban que el señor Jordan era un caballero completo. Los inquilinos, como clase, no se recomendaban en Islington. El señor Jordan brillaba contra el oscuro trasfondo con un esplendor casi deslumbrante. Para hablar de inquilinos, como de ganado, él era una criatura de premio. Exigía firmemente cierto grado de comodidad. Podía ser un poco quisquilloso con la cocina. Se mantenía en su dignidad, pero nadie podía decir que escatimaba recompensa por el servicio prestado. Era su práctica pagar más de lo que pedía la casera. ¿25 chelines a la semana? Le daré 28. Pero, y con el dedo índice levantado, repasaba el catálogo de sus exigencias. Todo debía hacerse exactamente como él lo indicaba. Incluso en la colocación de su mesa, insistía en ciertas peculiaridades minuciosas, y olvidar una de ellas significaba ganarse esa mirada de reprimienda terrible que el señor Jordan encontraba, o pensaba, más eficaz que cualquier palabra hablada. Contra esta precisión se podía establecer su extraña indulgencia en cuanto a las cuentas. Simplemente miraba el total. Nunca se sabía que disputara un ítem. Solo 2 veces en su larga experiencia había dejado un alojamiento debido a cargos exorbitantes. Y en estas ocasiones rechazó firmemente discutir el asunto. Señora Hawker, estoy pagando su cuenta con la adición de una semana de alquiler. Sus habitaciones estarán vacantes a las 11 de la mañana de mañana. Y hasta la hora de partida, ninguna súplica, ninguna postración pudo hacer que emitiera una sílaba. Fue el 1 de junio de 1889, su 45º cumpleaños, cuando el señor Jordan se mudó de los cuartos que había ocupado durante 10 meses y se convirtió en inquilino en la casa de la señora Elderfield. La señora Elderfield, viuda de 33 años, con una niña pequeña, era solo una residente casual en Islington. No sabía nada del señor Jordan y no hizo preguntas sobre él. Fuertemente impresionada, como toda mujer debe estarlo, por su aire y tono de suave autoridad, se felicitó por la llegada de tal inquilino, pero no mostró sumisión en su comportamiento. Se comportaba con cortesía estudiosa, nada más. Sus palabras eran pocas y bien elegidas. Siempre bien vestida, pero siempre ocupada.
Se movía por la casa con paso rápido y silencioso, y la limpieza marcaba su camino. Las comidas estaban bien cocidas, bien servidas. Siendo el señor Jordan su único inquilino, podía dedicarle una atención exclusiva. Al final de su primera semana, el crítico caballero sintió una mayor satisfacción de la que había conocido nunca. La cuenta estaba sobre su mesa a la hora del desayuno. Examinó los ítems y, contra su costumbre, reflexionó sobre ellos. Después de desayunar, tocó la campana. «Señora Elderfield». Hizo una pausa y miró gravemente a la viuda. Tenía un rostro sencillo, honesto y saludable, con labios resueltos y ojos que se iluminaban al hablar. Su figura bien proporcionada, inmóvil en su actitud respetuosa, denotaba una condición de nervios completamente sanos. «Señora Elderfield, su cuenta es tan moderada que creo que debe de haber olvidado algo». «¿La ha revisado, señor?» «Nunca me molesto con los detalles. Por favor, examínela». «No hace falta, señor. Nunca cometo errores». «Aún así, señora Elderfield, por favor, examínela». Ella pareció vacilar, pero obedeció. «La cuenta está completamente correcta, señor». «Gracias». La pagó enseguida y no dijo más. Las semanas pasaron. Para sorpresa del señor Jordan, el celo y la eficiencia de su casera no mostraron disminución, algo sin precedentes en su larga y variada experiencia. Después de los primeros días, no encontró nada que corregir. Cada instrucción, por más pequeña que fuera, se cumplía fielmente. Además, por primera vez en su vida, disfrutaba del confort de habitaciones absolutamente limpias. Las mejores de sus caseras, hasta entonces, no habían superado esa concepción de limpieza que es relativa al hollín y la niebla de Londres. Su paladar también estaba recibiendo una educación. Probablemente nunca había comido un trozo de carne correctamente cocido, ni probado una papa hervida como debía ser. Más a menudo de lo que no, la comida que se le servía había pasado por un proceso que la dejaba masticable, pero vacía de sabor y nutrición. Muchas pequeñas atenciones, de las que nunca había soñado, lo mantenían en una alegría maravillada. Y finalmente se dijo a sí misma: «Aquí me quedaré». No es que sus mudanzas constantes se debieran únicamente al malestar y la esperanza de cosas mejores. El secreto, quizás no completamente revelado, incluso para él mismo, residía en el sentido de su propia importancia del señor Jordan y su inquietud cada vez que sentía que a los ojos de una casera se estaba convirtiendo en una persona común y corriente, un inquilino ordinario. Tan pronto detectaba un signo de esto, decidía mudarse. Le daba el placer más agudo del que era capaz, cuando, anunciando abruptamente su partida inmediata, percibía la profunda mortificación de la casera. Para hacer el golpe más fuerte, incluso recurría al artificio, aparentando expresar un contento muy vivo durante los días en que había decidido partir, y se preguntaba dónde debería habitar después. Uno de sus deleites era volver a una casa que había dejado años atrás, contemplar la emoción y el bullicio causados por su aparición y actuar como el buen autócrata amable sobre dependientes postrados. En cada caso, salvo los dos ya mencionados, se había separado de su casera en términos de amistad.
nunca brindando una razón para su partida, eludiendo con amabilidad cada intento de obtener una explicación y al final abundando en un reconocimiento gracioso de todo lo que se había hecho por él. El señor Jordan huía de las disputas, odiaba todo tipo de controversia. Esta característica daba cierto refinamiento a su existencia, por lo demás mundana. La vanidad vulgar se habría mostrado en precisamente los actos y palabras de los que su autoestima nerviosamente se apartaba. Y últimamente había estado pensando en la lista de caseras, con un deseo medio formado de establecerse, de hacerse un hogar permanente. Sin duda, como resultado de este estado de ánimo, se dirigió a una casa extraña, donde, como desde un terreno neutral, podría reflexionar sobre los alojamientos que conocía y juzgar entre sus méritos. No podía prever lo que le esperaba bajo el techo de la señora Elderfield. El elemento lo impresionó como providencial. Sintió, con singular emoción, que la elección se le había quitado de las manos. Los alojamientos no podían ser más que perfectos, y así los había encontrado. No era su costumbre charlar con las caseras. A veces les hablaba sobre algún tema de interés, suavemente, instructivamente. Si cedía a su conversación ordinaria, era con una sonrisa medio ausente de condescendencia. La señora Elderfield parecía tan poco dispuesta a chismorrear como él mismo. Pasó un mes antes de que supiera algo de su historia, pero una noche se rompió la reserva en ambos lados. Su casera preguntó modestamente si estaba dando satisfacción, y el señor Jordan respondió con un fervor completamente inusual. En el diálogo que siguió, intercambiaron confidencias personales. La viuda había perdido a su esposo hacía 4 años. Venía de las Midlands, pero había vivido mucho tiempo en Londres. Entonces cayó de sus labios un comentario casual que hizo sentir incómodo al oyente. No creo que vaya a quedarme aquí para siempre. El vecindario está demasiado lleno. Me gustaría tener una casa en algún lugar más alejado. El señor Jordan no comentó sobre esto, pero ocupó un lugar en sus pensamientos diarios y finalmente se convirtió en una preocupación tan grande que invitó a renovar el tema. No tiene intención de mudarse aún, ¿verdad, señora Elderfield? Iba a decírselo, señor, respondió la casera con su calma respetuosa, que he decidido hacer un cambio la próxima primavera. Algunos amigos míos se han ido a vivir a Wood Green y buscaré una casa en el mismo vecindario. En privado, el señor Jordan estaba gravemente perturbado. Él, que había saltado de casa en casa durante muchos años, angustiando a las almas de las caseras, ahora lamentaba la perspectiva de una mudanza forzada. Tenía la opción de acompañar a la señora Elderfield, pero se encogió ante la idea de vivir en un distrito tan remoto. Wood Green, el nombre mismo lo aterraba, pues nunca había podido soportar el campo. Se dirigió una tarde otoñal sombría a ese suburbio del norte, y lo que vio no lo tranquilizó en absoluto. En su camino de regreso, comenzó una vez más a repasar la lista de viejos alojamientos. Pero a partir de ese día, sus conversaciones con la señora Elderfield se hicieron más frecuentes, más íntimas. Por la noche, ocasionalmente ponía una excusa para llamar a la puerta de su salón y se quedaba para una charla que solo terminaba a la hora de la cena. Hablaba de sus propios asuntos y se mostraba más dispuesto a hacerlo a medida que su interlocutora manifestaba un interés genuino, sin curiosidad impertinente.
Poco a poco, el señor Jordan le impartió a la señora Elderfield un conocimiento completo de su historia comercial, de su situación pecuniaria, asuntos de los que nunca antes había hablado con una mera conocida. Estaba experimentando un cambio. Los cimientos de sus hábitos se desmoronaban bajo sus pies. Perdió su expresión de complacencia, su tono autoconfiado y superior. Los bares y salas de billar lo veían raramente y de manera fugaz. Parecía haber perdido el placer en las calles de Islington y pasaba todo su tiempo libre junto al fuego, meditando perpetuamente. En un día de marzo, una de sus antiguas caseras, la señora Higdon, corrió a la casa de otra, la señora Evans, jadeando bajo una carga de noticias extrañas. ¿Se podía creer? El señor Jordan iba a casarse con esa mujer en cuya casa vivía. La señora Higdon tenía la mejor autoridad posible, la de la socia del señor Jordan, que hablaba del asunto sin reservas. Ya se había tomado una nueva casa en Wood Green. Bien, después de todos estos años, después de tantas oportunidades excelentes, casarse con una mera desconocida y abandonar Islington. En un instante, el carácter del señor Jordan había desaparecido. Si hubiera figurado en el tribunal de policía bajo alguna acusación vergonzosa, estas caseras apenas habrían sentido más conmoción y se habrían declarado más disgustadas. La noticia se propagó. Las mujeres hacían todo lo posible por saber el momento y el lugar de la ceremonia. Las caseras del señor Jordan tuvieron la mortificación de enterarse de su boda solo cuando ya había pasado. Por supuesto, esto mostraba que sentía la vergüenza de su comportamiento. No estaba completamente perdido para la vergüenza. Solo se podía esperar que no conociera la amargura del arrepentimiento. No fue hasta que se encontró viviendo realmente en la casa en Wood Green que el señor Jordan se dio cuenta de cuán poco había tenido que ver su propia voluntad con el curso reciente de los eventos. Ciertamente, había cortejado a la viuda y le había pedido que se casara con él, pero a partir de ese momento parecía haberse puesto completamente en manos de la señora Elderfield, concediendo cada solicitud, aceptando cada sugerencia que ella ofrecía, convirtiéndose, en resumen, en un tipo de hombre completamente diferente de su yo anterior. No había sentido ni un momento de reluctancia. Disfrutaba de la novedosa sensación de entregarse a una guía afectuosa. Sus pensamientos habían estado dispersos. Regresaron a él solo después de la breve luna de miel en Brighton, cuando se paró sobre su propia alfombra y miró alrededor, hacia los nuevos muebles y ornamentos que simbolizaban un nuevo comienzo de la vida. La admirable casera se mostró enérgica, lúcida y llena de recursos. Fue ella quien eligió la casa y se encargó de todos los asuntos relacionados con ella. El señor Jordan simplemente la acompañaba de un lugar a otro, sonriendo con aprobación y firmando cheques. Nadie podría haber actuado con más prudencia, ni haber obtenido lo que quería con un gasto menor. A pesar de todo, el señor Jordan, habiendo recuperado algo parecido a su estado mental normal, contemplaba los resultados con consternación. Dejado a su suerte, habría tomado una casa más pequeña y la habría amueblado más al estilo de los alojamientos de Islington. En cambio, ocupaba una villa de 10 habitaciones, con un mobiliario que le parecía lujoso y aristocrático. Es cierto que el gasto no significaba nada para un hombre de su posición, y no había temor de que la señora Jordan lo llevara a una extravagancia peligrosa.
pero siempre había vivido con una economía tan excesiva que el cambio repentino a una vida correspondiente a sus ingresos no podía sino hacerlo sentir incómodo. Por supuesto, la señora Jordan se había asegurado de que su apariencia personal armonizara con el nuevo entorno. Ella y su hija pequeña se vestían con cuidadosa adecuación. No había exhibición ni compra de baratijas, solo prendas de buena calidad, propias de personas en cómodas circunstancias. Ella le insistió a su esposo que esto no era más que un retorno a los hábitos de su vida anterior. Su primer matrimonio había sido un triste error. La había hecho descender en la escala social. Ahora se sentía restablecida en su posición natural. Después de una semana de inquietud, el señor Jordan retomó sus visitas diarias a la tienda en Upper Street, donde se sentaba como de costumbre entre los libros y la correspondencia, intentando asegurarse a sí mismo de que ahora en adelante todo estaría bien con él. No más cambios de casa en casa. Un hogar realmente cómodo, donde pasar el resto de sus días. Una esposa amable y muy capaz para atender todas sus necesidades, para complacer todos sus pequeños hábitos. No podría haber dado un paso más sabio. A pesar de todo, había perdido algo, aunque aún no entendía qué era. La primera percepción de un cambio no para mejor le llegó una tarde de la segunda semana, cuando regresó a casa una hora más tarde de lo habitual. La señora Jordan, que siempre estaba esperándolo en la ventana, no sonrió al verlo entrar. ¿Por qué llegas tarde?, preguntó con su voz clara y contenida. Oh, algo me detuvo. Esto no era suficiente. La señora Jordan insistió tranquilamente en una explicación completa del retraso que le pareció insatisfactoria. «Espero que no seas irregular en tus hábitos, Archibald», dijo su esposa con suave admonición. «Lo que siempre me gustó de ti fue tu manera metódica de vivir. Me sentiré muy incómoda si nunca sé cuándo esperarte». «Sí, cariño, pero el negocio, ya sabes». «Pero me habías explicado que podrías haber vuelto a la hora habitual». «Sí, es cierto, pero...» Bueno, no dejarás que vuelva a ocurrir». «Oh, ¿en serio, Archibald?», exclamó de repente. «La idea de que entres en la habitación con las botas embarradas. Mira, hay una mancha de barro en la alfombra». «¿Fue mi prisa por hablar contigo?», murmuró el señor Jordan confundido. «Por favor, ve inmediatamente y quítate las botas. Y esta mañana dejaste tus zapatillas en el dormitorio. Siempre debes traerlas abajo y ponerlas en el armario del comedor. Así están listas para ti cuando entres en la casa». El señor Jordan tenía poco apetito para la cena y no hablaba tan amablemente como de costumbre. Este fue solo el comienzo de problemas que no había previsto ni por un momento. Su esposa, habiendo tomado el control desde su compromiso, comenzó a mostrar su determinación de mantenerlo. Y día tras día, su dominio se volvió más y más agobiante para el ex soltero. Él mismo, en los viejos tiempos, había molestado a sus caseras insistiendo en el método y la rutina, con su atención maniática a los detalles domésticos. Ahora aprendía lo que era ser sometido al mismo tipo de despotismo, ejercido con una persistencia mucho más exasperante. Mientras que la señora Elderfield obedecía escrupulosamente cada dirección dada por su huésped,
La señora Jordan evidentemente estaba decidida a que su esposo viviera, se moviera y existiera de acuerdo con su propio ideal. No era en ningún espíritu de regaño o irrazonabilidad malhumorada. Simplemente tenía su manera favorita de hacer cada cosa concebible, y estaba tan segura de que era la mejor de todas las posibles que no podía tolerar ninguna otra. El primer desacuerdo serio entre ellos tuvo que ver con la conducta en la mesa del desayuno. Después de una noche agitada, sintiéndose con dolor de cabeza y preocupado, el señor Jordan cogió su periódico, lo dobló convenientemente y lo puso contra el pan para poder leer mientras comía. Sin decir una palabra, su esposa lo retiró suavemente y lo dejó a un lado, en una silla. «¿Qué estás haciendo?», preguntó bruscamente. «No debes leer durante las comidas, Archibald. Es de mala educación y malo para tu digestión». «He leído las noticias en el desayuno toda mi vida, y seguiré haciéndolo», exclamó el marido, levantándose y recuperando su periódico. «Entonces desayunarás tú solo. Nelly, debemos ir al otro cuarto hasta que papá haya terminado». El señor Jordan comió mecánicamente y miró el periódico con tan poca conciencia como antes. Impulsado por la debilidad subyacente de su carácter, para ceder por el bien de la paz, la ira lo volvió obstinado y cuanto más firmemente consideraba su situación, más aterrado estaba por el futuro. Esto significaba esclavitud absoluta. Se había casado con una mujer tan horriblemente parecida a él en varios puntos, que su única esperanza residía en dominarla por pura violencia. Una mujer completamente buena y bien intencionada, una excelente ama de casa, el tipo de esposa que le haría crédito y mejoraría su posición social, pero testaruda, pertinaz y probablemente pensando que ella era superior en todos los aspectos. No tenía nada que temer más que la sumisión, lo único que nunca había anticipado y lo único que nunca podría soportar. Salió hacia el trabajo sin volver a ver a su esposa y pasó un día lamentable. A la hora habitual de regresar, en lugar de dirigirse a casa, vagó por las callejuelas de Islington y Pentonville. No fue hasta ese momento que se dio cuenta de cuánto le importaban las calles familiares. Sus olores incluso le resultaban dulces en las fosas nasales. Nunca más podría ir de aquí para allá, entre los viejos amigos, los viejos lugares a su completo contento. ¿Qué le había poseído para abandonar esa preciosa libertad? El pensamiento de Wood Green le revolvía el estómago. Podía vivir ahí todo lo que quisiera, pero nunca sería su hogar. Pensó en su esposa, que ahora lo esperaba, con temor. Y luego, en una reacción de furia, que ella espere, el Archibald Jordan, ante quien las mujeres se habían inclinado y temblado durante 25 años, ¿debía ir y venir bajo las órdenes de una esposa? Y finalmente el pensamiento le pareció tan absolutamente ridículo que se dirigió rápidamente hacia el norte, decidido a enmendar las cosas esa misma tarde. La señora Jordan estaba sola. Entró a la habitación con las botas embarradas, arrojó su sombrero y abrigó a una silla y removió violentamente el fuego. El ojo de su esposa estaba fijo en él, y ella habló primero, con la voz tranquila que él temía. «¿Qué significa este comportamiento, Archibald?» «Haré lo que me plazca en mi propia casa, ¿entiendes?» «Lo entiendo, y también me apena mucho. Me da muy mala opinión de ti.
no harás lo que te plazca en tu propia casa. Enójate todo lo que quieras, no harás lo que te plazca en tu propia casa. Hubo en su mirada un enojo despectivo que el hombre no pudo enfrentar. Perdió todo control de sí mismo, profirió juramentos groseros y se quedó temblando. Entonces la mujer comenzó a regañarlo. Habló incesantemente, con acritud, durante más de 1 hora, sin importarle sus interrupciones. Nerviosamente exhausto, finalmente huyó de la habitación. Un par de horas después, se encontraron de nuevo en la alcoba nupcial, y de nuevo la señora Jordan comenzó a hablar. Su punto, como antes, era que había comenzado la vida matrimonial de la peor manera posible. ¿Por qué la había casado en primer lugar? ¿Qué culpa había cometido ella para merecer un trato tan atroz? Pero gracias a Dios, ella tenía voluntad propia y un adecuado sentido de autorrespeto. Por mucho que él se comportara mal, ella persistiría en el camino del deber femenino. Si él pensaba hacer su vida insoportable, se equivocaba. Simplemente no le haría caso. Tal vez él volvería en sí pronto, y en este tono continuó la señora Jordan hasta que la noche se convirtió en mañana, solo quedando en silencio cuando su pareja cayó en el olvido del cansancio extremo. Al día siguiente, la actitud del señor Jordan lo mostró, al menos momentáneamente, derrotado. No intentó leer en el desayuno. Se movió con mucha calma y por la tarde regresó a casa a la hora habitual. La señora Jordan tenía amigas en el vecindario, pero las veía poco. No era una mujer de gustos ordinarios. Todo demostraba que para ella, poseer una bonita casa con la perspectiva de una vida cómoda era un fin en sí mismo. No tenía deseos de exhibir sus habitaciones bien amuebladas, ni de andar hablando de sus ventajas. Cada momento de su día estaba ocupado en la supervisión de los sirvientes, en la realización de una infinidad de tareas domésticas. No recibía ayuda de su hija. La niña iba a la escuela y era animada a estudiar con la mayor aplicación. La presencia del marido en la casa parecía ser solo un accidente, salvo en la tranquila estación nocturna, cuando la señora Jordan le dedicaba su consejo y sus admoniciones. Después de unos días, el señor Jordan volvió a ofrecer combate y se lanzó a ello con frenesí. «Mira», gritó finalmente, «o tú o yo vamos a dejar esta casa. No puedo vivir contigo, ¿entiendes? Odio verte». «Adelante», replicó ella con amargura suave. «Insúltame todo lo que quieras. Puedo soportarlo. Seguiré haciendo mi deber. Y a menos que recurras a la violencia física, aquí me quedo. Si te excedes, por supuesto, la ley deberá protegerme». Esto era precisamente lo que el señor Jordan conocía y temía. La ley estaba del lado de su esposa, y al solicitar protección en una comisaría de policía, ella podría abrumarlo con vergüenza y ridículo, lo que le haría la vida intolerable. Era imposible discutir con esta mujer. Dijera lo que dijera, siempre parecía ser su culpa. Su esposa simplemente estaba haciendo su deber con un admirable rigor. Él, a los ojos de un tercero, parecería un gruñón irrazonable y violento. ¿No había surgido todo esto de su obstinación respecto a leer en el desayuno? ¿Cómo explicar a alguien lo que sufría en sus nervios, en su orgullo, en sus hábitos ultrajados de toda la vida? Esa noche no regresó a Wood Green. Temiendo preguntas y se mostraba en los lugares de siempre,
Pasó algunas horas en una sala de billar cerca de King's Cross y hacia la medianoche tomó una habitación bajo el mismo techo. Al ir a trabajar al día siguiente, esperaba con temblores un telegrama o una visita de su esposa. Pero todo el día pasó y no escuchó nada. Después de oscurecer, caminó una vez más por las queridas calles, deteniéndose de vez en cuando para mirar las ventanas de esta o aquella casa bien recordada. Ah, si se atreviera a entrar y alquilar una habitación, imposible, para siempre imposible. Durmió en el mismo lugar que la noche anterior, y de nuevo pasó un día sin ninguna clase de pregunta desde Wood Green. Cuando llegó la noche, regresó a casa. La señora Jordan se comportó como si él hubiera regresado del trabajo de manera habitual. ¿Está lloviendo?, preguntó con media sonrisa. Y su esposo respondió, con el tono más natural que pudo comandar: No, no está lloviendo. No hubo mención entre ellos de su ausencia. Esa noche, la señora Jordan habló durante 1 o 2 horas sobre su mal hábito de pisar la pintura al subir y bajar las escaleras. Luego se quedó dormida tranquilamente. Pero el señor Jordan no durmió durante mucho tiempo. ¿Qué? ¿Se le permitiría, después de todo, su libertad afuera, siempre y cuando la renunciara dentro? ¿Era realmente el caso que su esposa, satisfecha con su casa, muebles e ingresos, no le importaba en absoluto si él se quedaba fuera o volvía a casa? Ahí, de hecho, brillaba una esperanza. Mientras el señor Jordan dormía, soñaba que estaba de vuelta en sus alojamientos en Islington, saboreando una felicidad extraordinaria. El día disipaba la visión, pero aún así la señora Jordan no mencionaba una palabra sobre su ausencia, y con temblores él aún esperaba.